Bueno, entonces me presento con ustedes. Mi nombre es Sara Rodríguez, soy psicóloga aquí de Casa Zoe. El día de ahora, como les pusieron ahí en el grupo familiar, vengo a dar una plática eh, pues más práctica en donde vamos a responder muchas preguntas que a veces pasan por nuestra cabecita como familiares. Eh, yo siempre que doy una junta me gusta preguntarle también a los muchachos, eh, los lunes doy sesiones grupales con ellos sobre cómo están. Entonces para que mi información no sea nada más que yo la saque de teoría, sino práctica, cosas que son reales, que se viven. Yo le pregunto a ellos, oye, mira, ahora les digo a ellos, vamos ahora a este tema, ¿no? Eh, y ahora les dije, voy a dar un tema de las preguntas más comunes. ¿A ustedes y a veces su familia les pregunta sobre su adicción y a veces de ustedes mismos les pueden responder? Y no, pues ya cada uno me fue diciendo, "No, pues a mí me han preguntado esto y esto ahorita les voy a compartir que me compartieron ellos. Eh, y me pareció interesante dar este tema porque aunque no vamos a profundizar en muchas de las preguntas, sí, quizás más adelante en posteriores juntas vamos a profundizar con cada uno de sus temas. Igual al final me gustaría que si quedan dudas sobre preguntas que ustedes se hacen y que no encuentran una respuesta, nos las puedan escribir y nosotros trabajar para más adelante traerles esa información que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo del tema? Eh, los familiares darán respuestas a las dudas más frecuentes que surgen a raíz de de la adicción, o sea, de esta enfermedad. De su familiar se concientizará en la enfermedad con la finalidad de generar un impacto positivo en la recuperación, tanto de esa personita que tenemos en recuperación como de la recuperación de nosotros mismos. Bueno, ¿por qué no es la sobriedad el fin de nuestra búsqueda? Esta pregunta, me basé la información que yo saqué en literatura de Alanon eh, y en un libro que se llama Yo, madre de un adicto. En- es información con validez científica e información sobre Alanon. ¿Sí? Entonces, esta pregunta viene en el libro de Viviendo con un alcohólico sobrio. ¿Por qué no es la sobriedad el final de nuestra búsqueda? ¿Por qué no nosotros nada más queremos que esa persona deje de consumir? Eh, inclu- Desgraciadamente, muchas de las veces, como familia, a veces lo que le pedimos a la persona es pues nada más con que no consumas, ¿no? Nada más con que no tomes alcohol o que no consumas drogas. Nosotros en el tratamiento les enseñamos a ellos que lo que buscamos es más allá de eso, que no nada más queremos que la persona no consuma drogas o alcohol, sino que trabaje más allá. Ustedes mismos, si han estado con una persona que está viviendo un proceso de recuperación, se darán cuenta que no nada más lo que ocupaban era que el familiar dejara de consumir, sino que hay un trabajo muchísimo más profundo el dejar de consumir de esa personita, incluso también de nosotros, ¿no? Eh, Dice aquí, le puse, no, es una enfermedad de la familia, no nada más de la persona que está consumiendo, y un cambio de actitud tanto en nosotros como en ellos, pero en este caso, pues los que ustedes están en esta junta, los que están en esta junta son ustedes, entonces, un cambio, ciertas cositas que nosotros podemos empezar a hacer pueden ayudar a la recuperación familiar. Bueno, vamos a empezar con lo más básico, que es, eh, que es una adicción. Eh, es como súper viejito ese concepto que traigo aquí, sin embargo, me gustó, por eso lo elegí. ¿Qué es una adicción? Es un consumo repetido de una o varias sustancias, y aquí le voy a ir yo moviendo un poquito porque una adicción también no nada más esas sustancias, ¿no? Es un consumo repetido de una o varias sustancias
hasta el punto en que el consumidor, denominado el adicto, se intoxica constantemente y muestra un deseo compulsivo, lo está haciendo y haciendo, con una dificultad, es ahí donde tengo subrayado, para interrumpir de manera voluntaria ese consumo y se muestra decidido a consumir a pesar de cualquier cosa. Eh, Eso es una adicción. Me gustaría que ustedes, conforme van escuchando, se vayan, pues, en este caso aquí pensando en esa personita, ¿no? Y nos vayamos dando cuenta. Es cierto, o sea, fulanito, sutanita, mi familiar, me doy cuenta que perdía esa voluntad, ¿no? Un- una, una cuestión ahí un poquito que genera un poquito de duda, ¿no? Porque a veces a la persona le decimos que lo que le hace falta es voluntad para dejar de consumir. Pero bueno, eso ya es otro tema. Em, bueno, hasta aquí vamos bien entre lo que es una adicción. Ahora les traigo, les quise traer ¿quién es un adicto? Eh, Le llaman en los centros, perdón, en los centros, en los grupos de NA, de AA, hay hay algo que le llaman ellos panfletos, ¿no? Y son unas hojitas que ellos leen en sus juntas, no siempre, pero uno bien común que ellos cuando se pasan a tribuna a compartir su testimonio, quien quiere agarra uno de esos y lo lee y ya después comparte. Y está dice, ¿quién es un adicto? La mayoría se los voy a leer, ¿no? Les comparto esto también como para que vayan sabiendo qué es lo que hacen en un grupo de NA. ¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas, al alcohol, cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Estamos en la garra de una enfermedad, en las garras de una enfermedad crónica progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte. ¿Sí? Entonces, aquí al ir viendo el concepto que les di anteriormente es de la OMS, ¿no? Y este ya es de los grupos de NA. Entonces aquí vemos como una persona realmente su vida, el circulito que anteriormente ya les he comentado en otras juntas, gira en torno a eso, ¿no? Conseguir, consumir, y no importa el medio que sea para obtenerlo. Y aquí también ya es otro concepto. ¿Quién es un adicto? ¿No? Las personas con adicciones pierden el control de sus actos. Si nos vamos dando cuenta cómo nuestro familiar perdía ese control, sienten una compulsión por consumir drogas o alcohol, sin importar el costo, sin importar las consecuencias. Una idea común y equivocada es que la adicción es una elección o un problema moral. Que la adicción es podemos pensar hasta veces que es una decisión, ¿no? Y que lo único que hay que hacer es dejar de consumir. Y incluso es lo que le decimos a veces a nuestro familiar. No, es que nada más no tienes que consumir. Ojalá así fuera de sencillo, ¿no? Para ellos. Eh, Aquí dice, ¿no? Dice el doctor George Kopp, director del Instituto Nacional del Abuso contra el Alcohol, que el cerebro cambia con la adicción. Mientras más tiempo se tenga en consumo, el funcionamiento del cerebro es diferente. Fisiológicamente funciona diferente. Por eso es una enfermedad, ¿no? Mm, Porque cambia totalmente y mientras más sea el tiempo consumiendo, pues más son los cambios, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál es uno de los primeros pasos en la familia del adicto?
porque sabemos que o escuchamos que las personas que están en un proceso, pues trabajan bajo pasos, ¿verdad? Pero nosotros también, la familia también trabaja con pasos, las personas que ya se involucran en grupos de Al-Anon, pues ya están un poquito más familiarizados y saben de lo que les estoy hablando. Entonces, así como en la personita que tiene una adicción, el primer paso es la aceptación, también. También la familia tiene que empezar a trabajar con la aceptación. Y aquí, esto obviamente lo saco ya del libro de Al-Anon. Eh, la aceptación, me gustaría que la entendiéramos en dos maneras. La aceptación en que mi vida se vuelve ingobernable cuando yo quiero controlar el alcoholismo de la otra persona o la adicción. Y también el admitir que hay primeramente, es el admitir que hay una enfermedad en casa. El primer, mm, ¿cómo? No, el síntoma. El primer, una de las primeras cosas que sucede cuando una persona está consumiendo que viene es la negación. Yo no estoy consumiendo, yo no tengo un problema. Ok, la familia también pasa por un proceso de negación. No siempre, pero sí muchas de las veces. Eh, en mi casa no está pasando esto. Mi hijo, mi esposo, mi mamá, quien sea, no está consumiendo drogas, no está consumiendo alcohol, no hay un problema. ¿Sí? Entonces el primer paso es aceptar que hay un problema y el segundo ya es empezar a la aceptación de que yo no tengo control sobre la adicción de mi familia. Y bueno, aquí voy a leer un poquito. Admití que mi vida se había vuelto ingobernable, pero durante mucho tiempo no pude creer que era incapaz de afrontar solo el alcohol. Estaba segura de que podía hacer que el alcohólico dejara de beber, diciendo, si me quisieras no beberías nunca más. Ahí yo les hago énfasis en esta parte, um, preguntándoles, no para que me lo digan a mí, sino que ustedes mismos se vayan preguntando si a ustedes han caído en ese discurso, ¿no? Con esa persona. Incluso hace ratito que les digo que les pregunté a los muchachos, entre una de esas cosas, algunos de ellos sí me dijo que su familiar le había llegado a decir eso. Ya solamente ustedes saben y hay cosas que vayamos como haciendo conciencia de si hemos caído en ese discurso, ¿no? Varias afirmaciones de este tipo tenían sentido para mí en ese momento que nosotros los decimos, creemos que eso puede ser una ayuda, ¿no? Yo mismo como familiar sí, era una persona muy exigente. Antes de Alanón no sabía que mis exigencias iban más allá de la capacidad de esa persona para poder parar de consumir. No sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Creo yo que ahorita todos ustedes que me están escuchando, pues ya vayamos en esta parte de la aceptación de que es una enfermedad por lo que está pasando esa personita. Él me decía que yo no entendía que para él no era tan simple dejar de beber como yo creía. Para las personas que no estamos pasando por esa enfermedad, nos puede parecer que es fácil, que para él no era tan simple dejar de consumir como yo creía. Ajá. Como nosotros no tenemos ese problema, a nosotros nos parece bastante fácil, ¿no? Entonces, eh, es más allá de simplemente el querer dejarle hacerlo. Dice aquí, algunas preguntas penosas me obsesionaban y perturbaban mi tranquilidad, a mí como familiar. ¿Qué ocurriría si yo como familiar admito mi incapacidad y suelto las riendas de esta situación? ¿Beberá más o consumirá más si dejo de controlarlo? Ustedes váyenselo preguntando, ¿no? Si ustedes se lo han preguntado, dense la respuesta ahora que ya tienen un poquito más de información. ¿Sentirá que si ya no le digo nada, no lo cuestiono,
respecto a la bebida, que ya no lo quiero, que no lo amo. Pensará que he perdido interés en él y que me atrae algo más, alguien más. Aquí ya es como en la cuestión de pareja, ¿no? Gastará más dinero, o sea, pensamos que se irá a salir de control esta situación cuando yo deje de controlar. Lo que finalmente me permitió practicar el primer paso fue el hecho de que no había ninguna diferencia entre lo que yo hiciera o yo no hiciera. Por ejemplo, podía llorar, rogar, pedir, suplicar, enfadarme, enojar, festejarle, hacerle lo que solo ustedes saben cuántas de esas cosas han hecho o no han hecho para pedirle a esa persona que pare de consumir, ¿verdad? Ustedes, les digo, me gusta que el hecho de que estoy yo hablando, que ustedes al mismo momento vayan haciendo como introspección, análisis y vayan identificando todas esas conductas en las que ustedes han caído eh, para intentar tener control sobre este problema. Ok, eso aquí un poquito de continuación sobre eso. Podemos hacernos cargo de sus proyectos, contestar llamadas telefónicas, todo, pensando que estamos ayudando. Aquí ya se da un poquito el tema como de cuando nos volvemos facilitadores de la adicción. Pero bueno, hagamos lo que hagamos, la vida, perdón, nuestra vida no mejora y la personita pues no deja de consumir. Para decidirnos a dar el primer paso y admitir nuestra incapacidad ante el alcoholismo, primero tenemos que comprender y aceptar que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, igual no es para que lo contesten, sino solamente para que hagan aquí un poquito de introspección. ¿Ustedes ya aceptaron que es una enfermedad por lo que está pasando en su familia? Y la otra, ¿no? Es, ya aceptamos que yo no tengo control sobre la adicción de mi familia. Ok, aquí es otra preguntita. Eh, ¿Por qué mi familiar consume drogas? Eso también es algo que hace ratito que platicaba con los muchachos y las muchachas, me decían que se lo han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué mi familiar consume drogas? Bueno, hay que saber que es un trastorno por abuso de sustancias, pero el origen no hay uno, no hay uno. Por por esta razón, él consume sustancias. Hay, se dice que es polifactorial, multifactorial, porque hay muchos factores que influyen en esto. Y tenemos los factores genéticos, los ambientales y los psicológicos, ¿sí? Eh, los factores genéticos, pues que existe una predisposición genética, ¿no? Eh, Abuelos con problemas de alcoholismo, adicciones, tíos, papás, familiares que tengan un problemita ahí con consumo de sustancias, ya. O sea, quiere decir, no determina, nada determina que se desarrolle una adicción, pero sí, como aquí lo puse, ¿no? Lo hace más propenso. Esa parte fisiológica que ya está genéticamente en esa personita, lo empuja, ¿no? Si a esto se suman más factores, ¿qué otros factores pueden ser? Los factores sociales, ¿no? Bueno, aquí lo tengo como ambientales y entre paréntesis sociales, familiares. Todo lo relacionado con el ambiente en el que esa personita se desenvolvió, lo rodea desde pequeñito hasta la actualidad, ¿no? Otros son los factores psicológicos, ya aquí depende de la personalidad, ¿no? Los mecanismos de afrontamiento que como seres humanos cada uno tenemos diferentes, ansiedad, estrés, depresión, inseguridades, aislamiento, falta de habilidades sociales. Y aquí esta parte quiero hacerle mucho énfasis porque yo muy comúnmente he escuchado en el discurso de la familia el, pues como más bien es como una pregunta que como ustedes como familia se hacen,
o incluso a veces se lo dicen a ellos o nos lo preguntan a nosotros, se lo preguntan a ustedes mismos. ¿Por qué si a todos mis hijos, no, aquí en este caso los papás, los eduqué de la misma manera? ¿Por qué tú sí? ¿O por qué él sí y los demás no? Quiere decir entonces que tú eres débil, quiere decir entonces que tú eres esto, ¿sí? Y pues recordemos que no tiene nada que ver con debilidad, ¿no? Precisamente por eso, porque genéticamente quizás tenía factor de riesgo o no lo tenía, ambientalmente donde se desarrolló, sí, iban a la misma escuela, estaban dentro de la misma familia, pero no tienen la misma personalidad. Es diferente a su hermana, a su hermano. Esa parte es la que cambió y esa es la parte que influyó en que quizás esa persona esté pasando por eso. Entonces, con todo esto que les voy comentando, lo que, lo que quiero lograr es que tengamos más, no justificamos a la persona que consume sustancias o alcohol, ¿no? Pero sí que comprendemos más, ¿no? Ese universo que hay dentro de esa personita por la cual, eh, mm, pues, fue, no quiero decir decidió tomar ese camino, ¿no? Porque no fue una decisión como tal conscientemente, pero sí, bueno, pues son de los factores por los cuales esa persona ahorita se encuentra en estos lugares, ¿no? Y pues estos factores son los que influyen para el desarrollo, la manifestación, incluso a veces para el mantenimiento del mismo, ¿no? Ya cuando hay constantes recaídas, el mantenimiento no voy a decir de la enfermedad, pero sí el mantenimiento del consumo, pues puede radicar en esto, ¿no? Ok, otra, una cosa es como el por qué consume drogas y el otro es el para qué. Y en ese para qué, ¿qué? Pues es como muy común o muy que escuchamos. Es para evadir, ¿no? Pues sí, es el consumo de sustancias es para evadir la realidad misma, ¿no? Entonces, aquí sí, eh, con un proceso ya de a lo mejor de tiempo, ustedes pueden acercarse a su familiar y preguntar el tiempo que tú llevas en tratamiento, ¿de qué te has dado cuenta, no? ¿No? Porque a veces le preguntan, a lo que me compartían los muchachos hace ratito, cuando andan ellos no allá afuera consumiendo. Y, es que ¿para qué lo haces? No, ustedes enojados, claro, ¿no? Eh, no es el momento de preguntarle, ¿no? Cuando ellos están en un proceso, en un tratamiento, ¿sabes para qué? Si ustedes tienen esa duda, ¿has descubierto para qué? ¿Qué alivio te traía? ¿Qué hay más allá de por qué consumir? Ahora sí que el para qué es para muchísimas cosas, pero sobre todo es para esa parte de evadir, ¿no? Para no sentir. Inicialmente no es para eso, no es consciente, no es la primera vez que esa persona decidió consumir drogas o alcohol, no fue una decisión sabiendo que le iba a llevar a todo esto que ahora está viviendo, ¿no? Entonces, en el para qué no existe como una razón así tal cual es para esto. Hay muchas, pero sí que es un alivio al malestar que la persona siente. No, ya, ¿para qué? O sea, es un trabajo muchísimo, muy profundo que esa parte ya nos toca trabajar a nosotros como psicólogos. Yo trabajo, recuerdo, no sé si anteriormente ya les he dicho que trabajo con ellos el iceberg de la adicción, en el que arriba ponemos la puntita del iceberg, el alcohol, drogas y algunos de los defectos, ¿no? Pero abajo vamos poniendo todo eso que hay atrás, ¿no? Padres ausentes, bullying, rechazo, muerte de un ser querido, eh,
familiares que consumen sustancias, ¿no? Y vamos descubriendo, vamos llenando esa parte de abajo del iceberg de todos esos este, factorcitos que pudieron haber influido y vamos encontrando el para qué esa persona ha utilizado esa sustancia, esa puntita del iceberg, ¿ok? Ok, ahora aquí les traje unas como, creo que como dos preguntitas que me parecieron interesantes, van relacionadas a lo anterior, que surgen de este libro que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, incluso a lo mejor lo han leído. No, las respuestas son que ella dio en una entrevista, ¿no? Pero surge, esta es la persona a la que no la responde, no se alcanza a ver bien el nombre, pero el libro es Yo, madre de una adicta. A ella le preguntaba, ¿no? ¿Por qué crees que tu hijo consumía, en este caso era la marihuana? Porque, ¿qué crees que buscaba? Y dije, pues yo creo que también ustedes como familiares se han llegado a preguntar esto, ¿no? Y ella responde, no puedo hacer juicios ni crear una teoría con base, es lo que ella piensa. Eh, yo tuve la fortuna de asistir durante mucho tiempo a terapia y me baso en lo que aprendí con personas expertas. Esta es una enfermedad del cerebro, lo que les mencionaba yo hace ratito, que es polifactorial o multifactorial, como se los decía. Depende de la personalidad, del perfil de la persona, ¿ok? Se los mencionaba yo anteriormente, del entorno social en el que se desenvuelve y también hay una predisposición genética que ella nos marca con el aprendizaje que ha tenido, esas tres cositas que yo les mencionaba, ¿no? Que tienen muchísimo peso en, en el por qué, ¿no? Predisposición genética, personalidad y el entorno social. En mi caso específico, dice ella, tengo dos tíos alcohólicos y no sabía que tanto eso podía tener relación con el consumo de mi hijo, ¿no? Y entonces, ¿por qué le sucedió a mi hijo, no? Y ella se responde, creo que fue por muchas razones. Creo que fue por esas razones, perdón. Había una predisposición genética. Además, mi hijo tiene un perfil particular diferente al de su hermano. Es una persona bastante sensible, muy diferente a los demás, ¿no? Mostraba bastante diferencia con el resto de los adolescentes, pero pues yo no puedo opinar en su interior, solamente él sabe lo que hay ahí. Entonces, aquí también pues me gustaría que ustedes vayan como que poniéndose a pensar, ¿no? Diría que los papás o mamás pueden preguntárselo más si tienen más hijos, pero incluso también, ¿no? Si hay una parejas que nos estén mirando, pueden, pues así como que observar, ¿no? Y mi esposo, pues sí, es muy diferente a sus hermanos por esto, por esto. Ah, sí, mi hijo fulanito me doy cuenta que sí, sí es cierto, de pequeño era más así, en su adolescencia fue así. eh, ok, ya empiezo como a hilar, ¿no? Y todo esto, les digo, es para tratar de comprender un poquito más la enfermedad. Aquí ya, dice Bill, el cofundador de AA, aquí respondiéndonos al por qué y el para qué, ¿no? Con excepción de los casos poco frecuentes de suicidio, nadie toma drogas o alcohol con la expectativa de que vayan a causarles la muerte, ¿no? Para muchos alcohólicos que todavía beben estas sustancias, representan un alivio. Eh, Esa es la pregunta que se plantean con más frecuencia, ¿no? ¿Qué hace que alguien se convierta en drogadicto? Me gusta decir la palabra drogadicto, que no sé si es la connotación que yo le doy, pero pues decir adicto, alcohólico, pero drogadicto no me gusta en lo personal. La respuesta es que normalmente nadie se propone convertirse en drogadicto. Nadie se despierta una mañana y dice, voy a ser adicto, quiero ser alcohólico, quiero tener estos problemas en mi vida. No, no es así, no es algo que muchas veces hay mucha información que nos dice que,
que la enfermedad ya estaba, ¿no? A veces cuando ya se despierta la enfermedad, digamos, no sé, a los 40 años, la enfermedad ya estaba ahí, ah, estaba dormidita, ¿no? Nada más hacía falta un detonante para que despertara. Entonces, es algo que se va desarrollando con el tiempo y no es una decisión que ellos toman voluntariamente, decir, yo, mi mayor deseo en esta vida es ser un adicto. No, no es así, nadie decide convertirse, aquí lo dice, en junkie, ¿no? Eh, pues es un término que se utiliza en otro lado, ¿no? Aquí no, aquí lo conocemos por muchas otras maneras. Una mañana ya se despierta sintiéndose muy mal y se da cuenta que lo es, ¿no? Cuando menos se dan cuenta, pregúntenles ustedes a ellos y ellos le dirán, o sea, pues pasando tiempo, y un día me di cuenta en el broncón que estaba metido, ¿no? Ok, aquí es otra preguntita que se le hizo a la autora de este libro, ¿no? ¿Pensabas cuando viste todo esto que se trataba de una enfermedad o lo percibiste como una elección viciosa de tu hijo? Eh, a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? No sabía nada de esta enfermedad, no sabía nada de la adicción. Todo eso lo fui aprendiendo durante mi tratamiento. El tratamiento que esa misma persona, um, pasó, como muchos de ustedes que se están dando la oportunidad en este momento de estarnos escuchando y las juntas y de asistir a las juntas de los sábados y por fuera ustedes ir a su tratamiento quizás psicológico, ir a sus juntas de Al-Anon, no, eso nos va a ayudar a comprender más, ¿no? Y como aquí lo dice, durante su tratamiento esta persona se dio cuenta, eh, pues que no era su hijo un vicioso, ¿no? Pero bueno, aquí lo dice. Antes de todo eso, para mí mi hijo era un vicioso. Pensaba, ¿cómo era posible que él nos hiciera esto? Hace ratito, precisamente, uno los muchachos, cuando les dije las preguntas que le hice, dijo, uno de los muchachos de las muchachas me dijo, a mí sí me decía mi X familiar que que, que cómo le hacía, cómo era capaz de hacerle eso, que por qué le hacía eso. Ajá. Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Cómo era posible que nos hiciera eso? Era una mala conducta y nosotros no nos merecíamos que nos lo estuviera haciendo. Eres un sinvergüenza y eres, ya sabrán ustedes en todas las, eh, pues a veces reproches, humillaciones en las que hemos caído, ¿no? Obviamente pretendiendo hacerle ver a la persona que lo que quieren es que deje de consumir. O sea, todo lo que hemos creado por el estigma hacia las adicciones y por nuestras creencias. Aquí dice esta persona que pues en su casa era un tema que no se tocaba, era imposible, no se pensaba en eso porque hablar de eso era como que vamos a traer el problema, entonces mejor no lo tocamos, no lo vemos, no pasa y no va a pasar. Eh, y aquí es más, uno de los psiquiatras me dijo que había que ponerle límites y yo tan ignorante pensaba que el ponerle límites era no querer a mi hijo, ¿no? Confundimos a veces los límites con desprecio, ¿no? Hacia la persona, con hacerle pensar que no estamos con él, con ella, que no lo queremos, que pensaba que poner límites era no querer a mi hijo y entonces me decía yo misma, ¿no? Dice ella misma, se decía, no lo puedo querer porque está haciendo mal, tengo que dejarlo de querer porque está haciendo algo individuo, ¿no? Y ella misma se da cuenta y dice, imagínate hasta dónde llegué. Y entonces, igual aquí, eh, los invito a ustedes a que reflexionen un poquito y se den cuenta en qué situaciones, en qué momentos, en qué discursos se han caído, e incluso pues cuando están ellos afuera o también cuando ya están así como que aquí en una institución o sí, en la institución, a veces hoy a lo mejor en una visita, eh, caemos como en esas preguntas. ¿Por qué nos hacías eso? ¿No? Ya sería como en pasado. Entonces, hay que recordar que no nos lo están haciendo a nosotros. Ellos no consumen pensando en nosotros. Voy a consumir para hacerle daño a mi mamá. Voy a consumir porque no me interesa a mi hijo.
voy a tomar porque no me importa a nadie. No es así. No es una decisión personal. O sea, hacia nosotros, que tenga que ver con todos ustedes, ¿no? Ok, bueno, aquí, porque yo como familiar, a veces aquí ya como cuando hay un poquito de negación de querernos involucrar en el proceso, a veces se involucra nada más un integrante de la familia, ¿no? Porque otros no quieren o porque no pueden. Porque yo como familiar debo incluirme si yo no bebo alcohol o drogas, ¿no? El que tiene un problema es él o ella. Aquí dice el primer puntito que les puse. Es mm, muchísimo, muy importante que las personas que viven, que convivimos, que formamos parte de la vida de un alcohólico o de una persona que consuma drogas, tengamos conciencia de enfermedad. Es la parte más importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Primero, para tener conciencia de enfermedad. Y segundo punto que les puse aquí, porque es la única enfermedad aquí que envilece, que degrada tanto a la persona como a su familia. ¿Para qué más? Para el restablecimiento de la armonía en las relaciones familiares. Conforme ustedes están en las pláticas, van adquiriendo muchísimas herramientas. Bueno, a veces vamos adquiriendo muchísimas herramientas aquí en nuestra cabecita y nos las vamos aprendiendo, ¿no? La idea es que las pongamos a la práctica. ¿Sí? Entonces vamos teniendo muchísimas herramientas eh, para promover la armonía en las relaciones familiares. ¿Para qué más debo yo de incluirme para encontrar formas adecuadas de comunicación? Aquí pues vemos temas sobre comunicación, también en los grupos, pues no sé, se me ocurre que ustedes están súper enojados y traen esa cuestión pues en su cabecita y si nosotros los incluimos en estas pláticas o en un grupo, estamos súper enojados, vamos a la tribuna, lo platicamos, se nos baja el enojo, llegamos a casa y ya estamos más tranquilos. Para eso ustedes también se tienen que incluir, para tener un ambiente armonioso, saludable en casa, para que también para aprender habilidades afectivas, muchas veces no sabemos expresarnos. Eh, también la familia, mm, como recapitular en qué conductas hemos caído que han facilitado el consumo. Eh, Aquí va como al tema de lo que les mencionaba hace ratito, las conductas facilitadoras, solapadoras en las que a veces como familia hemos caído, que nosotros asistimos y nos demos ese tratamiento nos ayuda a darnos cuenta en qué conductas ya no tenemos que caer para seguir facilitando la adicción y aprender estrategias saludables para ser un factor de protección en el proceso de recuperación. ¿Por qué más como familiar no debemos incluir? Para sanarte a ti mismo, a ti mismo, adentro de esa personita que ahorita me está escuchando. Yo estoy, no puedo decir que 100% segura, pero sí segura, un 90% que hay mucho que trabajar y que hay mucho que sanar. El que tú estés escuchando ahorita, el que tú entres a esa juntita los sábados, el que tú vayas a tu grupo de habla, ¿no? Te va a ayudar a sanarte. Y sanándote tú, influyes en las demás personas. ¿Para qué más? Me vincularé a redes de apoyo que me brinden acompañamiento y soporte en mi propio proceso de recuperación, lo que les decía. Y obviamente, si ustedes se incluyen, ¿qué más pasa? Mm, pues uno de los objetivos principales se logra más compromiso y éxito en el tratamiento. Ok, ay, muy bien.
Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos comprendiendo. eh, no tengo como mucho, a lo mejor mucho tiempo como para muchas preguntas, pero hay alguna preguntita, alguna duda, vamos escuchando. Igual a lo mejor más adelante podemos hacer estaría bien, una sesión de preguntas y respuestas, pero en vivo, ¿no? Donde ustedes nos estén haciendo como preguntas que todavía tengan dudas. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Aquí, pues de manera como nada más muy general, checar la hora. Eh, Voy a mencionar como cuáles son las principales emociones que siente la familia de la todas esas emociones, pues hay que trabajarlas, ¿no? Eh, Más adelante temas pueden ser sobre eso, ¿no? El trabajo de la culpa, el trabajo del miedo. Entonces aquí se las voy a mencionar de manera breve. ¿Cuáles son las principales emociones que siente la familia? Pues una de las principales emociones o sentimientos, en este caso la impotencia no es una emoción, es un sentimiento, perdón, es la impotencia. Eh, los familiares han visto crecer al paciente y han sido testigos de cómo se inició en el consumo y el deterioro que lo ha llevado, ¿no? Y han sido ustedes testigos de esa evolución eh, y de cómo ustedes desde afuera están mirando cómo se destruye, cómo va perdiendo todo. Y a veces cuando ya es pues un internamiento, una recaída u otra, y ver que la persona no para de consumir, lleva a una impotencia muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no podemos, ¿no? Pero no podemos hacer que pare, ¿no? Que deje, que se mantenga sin consumir. De que la sensación de impotencia viene dada por el escaso efecto que ha tenido sobre la enfermedad del paciente, los esfuerzos que ustedes han hecho, ¿no? Abrirle la puerta, ayudarle una vez, otra, hacer esto y el otro, y miles de cosas que ustedes saben eh, que han hecho, que han hecho y nada más no tenemos resultados favorables, ¿no? Entonces, ese sentimiento de impotencia es uno de los principales. Frustración, la tristeza y el enojo son emociones que causa bastante sufrimiento ver cómo esa personita, aquí en este caso los familiares, los papás, ¿no? Papás, mamás, eh, que aquí una vez compartíamos compartían una sesión con los muchachos del el cómo, ¿te imaginas cómo debe ser como para un papá o una mamá el ver esa personita que eh, estaba pequeñito, le cambiaste los pañales y bueno, viviste todo ese proceso de desarrollo y ver ahora cómo se está destruyendo, ¿no? Eh, También con ellos trabajo mucho así como con ustedes, eh, quiero promover la conciencia de la enfermedad, también en ellos el entendimiento, la comprensión hacia ustedes. ¿Te imaginas cómo puedes sentirse de verte destruirte, ¿no? Y en esa parte está la tristeza, el enojo. Y otra es la culpa. Eh, es una emoción que acompaña a la tristeza y que genera mucho sufrimiento. Y eso, pues, hace ratito seguía platicando con los muchachos, varios me compartieron eso. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo para que esto pasara? Eh, ¿qué, qué te hace falta? ¿Qué más puedo hacer para que tú dejes de consumir, para que tú pares? Y la culpa puede ser un tema bueno para una plática, ¿no? Porque si los muchachos, las muchachas se dan cuenta de nuestra culpa,
Ojo, porque también a veces se aprovechan. Hay que trabajar con ese sentimiento si nos sentimos culpables. Recuerden que como familiares podemos haber influido ciertas cosas, ausencias, ciertas cosas, pero no somos culpables ni responsables. Lo que hicimos o no hicimos no determina si se desarrolla una adicción o no. ¿Ok? Ok, les leo aquí poquito, ¿no? Aunque me imagino que ustedes van leyendo junto conmigo. Los padres de los adictos tienden a preguntarse a sí mismos qué podrían haber hecho para evitar este problema, pero con frecuencia hicieron todo lo que estuvo en sus manos, o al menos lo que creían que debía haber hecho. Hicieron lo mejor que podían en el momento, ¿sí? A lo mejor ahorita decimos, sí, es que si yo no hubiera hecho, sí. Pero en ese momento, tú como familiar pensaste que era lo mejor, por algo lo hiciste, ¿sí? Dice, salvo muy claros casos en los que sabemos que hubo una negligencia y... Pero en este caso no es así porque ustedes ahorita están aquí, ¿no? Ok, entonces, recapitulando un poquito, la impotencia, la frustración, la tristeza, el enojo y la culpa, ¿no? Y te la puse, pero una de las más importantes, y no la puse, el miedo. El miedo, ya que el miedo es ya es a lo que puede pasar, ¿no? A la recaída, a qué va a pasar con esa persona si sigue consumiendo. Aquí un poquito, más adelantito les voy a hablar un poquito brevemente sobre eso. Ok, aquí nos vamos a ir un poquito más rápidos. Eh, Cuando nos damos cuenta del problema, qué hacer y qué no hacer. No es determinante si tenemos que hacer esto o no, pero son pues algunas sugerencias, ¿no? Eh, lo que sí se debe hacer, valorar la dimensión del problema en su justa medida, sin, aquí sin exagerar, sin minimizar, ¿no? Pero claro que es sin exagerar, o sea, realmente es un problema bastante importante que hay que darle atención, ¿sí? ¿Qué más sé hacer? Hacer frente al problema, el evadirlo y pensar que la persona sola lo va a resolver no es una solución. Hay que observarlo, hay que escucharlo, escucharla, reconocer y asumir que la conducta adictiva es algo muchísimo más complejo de que eso que sé que muchos de ustedes que me están escuchando lo han pensado. Lo hace porque quiere estar así. ¿Qué no hacer? Afrontar la situación de una manera alarmista, ocultar el problema. Aquí no ocultar el problema es parte de lo que les decía al inicio de la aceptación. Me ha pasado muchas veces el saber que, que ustedes lo saben y quizás medio lo aceptan, pero lo están ocultando. No quieren que se entere. No van a ir caminando por la calle y van a ir diciendo, ah, sí, mi hijo, mi hija tiene problemas con el alcohol, las drogas. Claro que no. Pero eh, a veces lo mantenemos oculto, no queremos que se entere la tía, el primo, ¿sí? Y a veces, y la misma persona se entera o se da cuenta, ¿no? Entonces, el que nosotros queramos mantener este problema oculto habla de nuestros propios miedos y temores como familiares, ¿sí? Entonces hay que vencer los miedos y los temores a que los demás conozcan el problema. Repito, no es que vamos a ir diciéndolo. Mantener una actitud de ocultamiento no ayuda a solucionarlo y mantiene un sentimiento de vergüenza en ustedes como familiares y si la persona con adicción lo sabe también. Y no es un sentimiento que nos ayude. Entonces, ojo con esta parte. Otra cosa que debemos evitar, despreciarle, juzgarlo y condenar. Eh, bueno, aquí está una imagen como de las etiquetas que le ponemos. eh, ¿Qué les ponemos?
evitar todos los prejuicios que nosotros hacemos, ¿no? A dejar al margen todos los prejuicios haciendo un gran esfuerzo por entender lo que le ocurre. Hay que nosotros ayudarle comprometiéndose para que inicie un proceso. Eh, Aprovechar ocasiones en las que vemos, desde aquí podemos agarrarnos para que lo inicie, ofrecerle confianza y comprensión. A veces nosotros mismos como familiares es la última persona a la que se nos enteramos, la última persona a la que se nos acercan para decirnos. ¿Por qué? Porque a veces no somos esa persona en la que pueden confiar y se puede sentir comprendido. Ojo ahí. ¿Qué dice aquí? No significa tolerancia, no significa condescendencia, consentimiento, aceptación, justificación del problema, pero la confianza y la comprensión puede ayudar a que ellos se acercan más rápido a nosotros y pidan ayuda. Delimitar responsabilidades de cada miembro de la familia y procurar que cada quien cumpla las suyas, reflexionar sobre las posibles formas de solucionarlo y mantener consistencia y coherencia en las decisiones que tomamos. ¿Qué debemos evitar? Los reproches. Uno de ellos es, y lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado y es real muchas veces. No vayan a decir yo no lo he hecho. Sé que alguno de los que me está escuchando en algún momento ha caído en eso. Todo lo que he hecho por ti, y yo hice esto por ti, y yo hice esto. Mm, Pues a lo mejor lo hace sentir un poquito culpable, y a lo mejor piensas que haciéndolo sentir culpable pueda hacer un cambio. Quizás sí, quizás no. De preferencia hay que evitarlo. Ponerle etiquetas, ¿no? Inservible, y ahí sí recuperable. Nunca he escuchado a nadie que diga eso, ¿no? Pero, este, pues, como las que están aquí a un ladito en la imagen y muchas más, ¿no? Que ustedes sabrán si las han utilizado o no. Amenazarlo, chantajearlo. A veces como familia quedamos en la manipulación. Convertirse en perseguidor, en policía, ¿no? Obsesionada por lo que hace. Sé que atrás de eso es el miedo, también a veces es el control. Eh, mm, Le checo su celular y me fijo en las bolsas y le abro el cajón y caer en todo ese tipo de conductas que no va a ser, no vas a lograr que esa persona pare de consumir, ¿no? A veces pensamos que de esa manera podemos tener control, pero no es así. Y es bastante desgastante para ti el caer, ¿no? En perseguidor. Y aquí también los invito a que ustedes se lo pregunten, ¿verdad? Cuando caía en ese papel de policía, de perseguidor, de controlador, me era desgastante, me dañaba a mí. Otra muy importante, olvidarnos del asunto cuando se inicia el tratamiento. ¿Qué significa esto, no? Aquí dice depositando toda la responsabilidad en los profesionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos toda la chamba y que ustedes no tienen nada que hacer. Hay mucho trabajo por hacer, tanto nosotros como esa personita, como ustedes. Y hay mejores resultados si el paciente pone su parte, si nosotros ponemos de nuestra parte y ustedes. Mucho más probabilidades de éxito. Estos lugares no es una guardería, no es un lugar donde se los vamos a cambiar, pero sí donde les vamos a dar herramientas para que ellos las utilicen. Y también las herramientas se las damos a ustedes. Solamente es cuestión de echarlas en práctica, ¿sí? Entonces, aquí hago mucho énfasis, no olvidarse del asunto cuando inicia el tratamiento, depositando la responsabilidad en nosotros solamente. Eh, Ceder ante los chantajes, a veces caemos en esa parte. eh, Discutir violentamente con esa persona, a veces caemos
En eso yo muchas veces les he dicho, no se pongan a discutir con una persona que está bajo los influjos de las drogas o con la persona no está pensando con conciencia, no hay sano juicio. Hay que recordar que la persona, el segundo paso nos dice, pierde el sano juicio. Entonces no podemos ponernos a discutir con una persona que está alcoholizada o drogada. Uso de la victimización. A veces como familia también caemos. Y yo qué hice por ti, y yo mira, pobre de mí. Sé que las personas que estarán trabajando un programa se darán cuenta cómo caen ustedes también en el uso de la victimización. Aquí dice presentarse como el bueno que todo lo ha dado por él, solo recibir disgustos. El autoinculparme y discutir cuando está bajo los efectos de la sustancia. Hasta aquí vamos bien. Preguntitas, comentarios, ¿cómo vamos? Una manita así, o que sea, pónganos. Ok, ok. Una vez que se inicia el tratamiento, también aquí unas sugerencias, ¿no? De lo que se puede hacer o no. No de lo que se puede, de lo que debemos o no hacer. Es importante que le reconozcamos sus logros, los pequeños avances en ese tiempo en el que él va abandonando la adicción. Son de grande relevancia y es importante que se lo reconozcamos. Expresárselo puede servirle de refuerzo. Entonces, yo los invito a que, ya que ellos están viviendo un proceso de recuperación, ya sea en la institución o cuando ellos salen, cada una de esas cositas que nosotros empezamos a ver que empiezan a ser diferentes, así, por más así, sea un logro así o sea un logro así, así diminuto, hay que reconocérselos, hay que elogiárselos. Eh, Participar y colaborar estrechamente con los profesionales, o sea, con nosotros, ¿no? Que nos estén haciendo saber cositas que consideran que son importantes eh, en el proceso, um, participar activamente eh, en esto, ¿no? En eso, en estarnos escuchando. Eh, el, Vuelvo a mencionar, en los grupos de Al-Anon, en las juntas de los sábados y en todo aquello que sea importante para su propio proceso. Mostrar confianza también según vaya avanzando, ayudar a que se integren más personas de la familia, ¿no? A veces me ha pasado que dicen, pues es que yo estoy, pero mi hija, mi hijo, mi esposo no quiere, dice que él no quiere, que él no necesita, que hasta donde podamos, ¿no? No, no más allá de forzar y que se crean un conflicto con los demás integrantes de la familia, pero sí promover que se integren la mayor cantidad de familiares o personas que son cercanas a esa personita. Eh, en caso de que hay recaída, reaccionar apoyándolo y estimulándolo a seguir en el tratamiento. Hay que recordar que se trata de un proceso largo donde pueden haber fases de retroceso, a veces hay estancamiento. Recordemos que la recuperación es un proceso, no un suceso. Entonces, un proceso no es lineal, un proceso es así, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide, no se nos olvide esa parte. Podemos ayudar en la búsqueda de trabajo, actividades para que no permanezca sin hacer nada. Bueno, aquí como que en cuanto lo dije se me vino a la mente, no significa que lo van a apoyar teniéndole un departamento cuando salga y haciendo otro tipo de cosas con él, ¿no? En cosas que le ayuden para que él mismo se haga responsable. ¿Qué más sí debemos hacer? Eh, Ayudar a que el familiar
recupere su propio espacio personal y no mantenernos nosotros centrados en esa personita. Y es súper importante que ustedes como familiares, lo mismo, ¿no? Todo eso que ustedes sienten, encuentren otras personas con las cuales platicar sobre esto. ¿Qué no hacer? Desalentarnos y durante el tratamiento el comportamiento no se adapta a lo que nosotros esperamos de esa persona. Vemos nosotros que generamos pues una expectativa, ¿verdad? De algo. Y el ver que nos está dando como nosotros esperamos, que nos traiga desaliento. Recordarnos sobre el proceso que es y que pues es un proceso que la persona internamente va a vivir a su tiempo, ¿sí? Aquí mostrarle desconfianza, puesto que puede retrasar su rehabilitación. Ahí difiere un poquito, nada más, mostrarle desconfianza. Ni es ni que sí le mostramos confianza ni desconfianza, es un proceso, el adquirir confianza es un proceso. También que ustedes viven. Eh, si llega a pasar una recaída, muchos de ustedes ya la han vivido, me lo imagino, pues reaccionar de manera violenta, ¿no? No significa que lo van a felicitar, no caigamos, no, en lo contrario, sí que ustedes lo entienden, ¿no? Eh, pero la violencia no es un factor de ayuda. Imponerle normas estrictas de comportamiento, claro que hay límites, normas en la casa cuando va a llegar a integrarse, totalmente tiene que haber, ese es otro tema, pero de más tampoco es funcional. Y reproches, recordándole lo que se sufrió con su problema, aunque pueden surgir expresiones espontáneas, debe evitar que sean constantes. A veces puede pasar, ¿no? Pero reconocerlo, admitirlo, ustedes como familia, darse cuenta que también acuérdense que ustedes viven sus 12 pasos y uno de los pasos, casi de los últimos, nos dice que nosotros también como familiares estemos en ese constante inventario de nuestras fallas. Eh, por ahí la tienes. A ver, en lo que contesto esta. Una de las preguntas que a veces nos hacemos eh, es, ¿por qué mi familiar vuelve a consumir? Eh, ¿Por qué mi familiar vuelve a consumir drogas? Recordemos, ¿ok? Bueno, antes que nada, no le recuerdo que no hay un por qué. Específicamente es por eso, ¿sí? Pero eh, no sé qué tanto ustedes se van informando sobre esta enfermedad. Em, el cerebro empieza a trabajar de una manera diferente durante y después del consumo de sustancias. Eh, las áreas que principalmente se afectan, el área de placer y la recompensa, esta parte no, la parte prefrontal de nuestro cerebro que es encargada de la toma de decisiones. Entonces, definitivamente es porque el cerebro cambia, ¿no? Cambia su funcionamiento, digamos, normal. Entonces, hay algo que se llama neuroplasticidad, ¿no? La recuperación. Realmente no sé si hay como que una recuperación como tal del cerebro a como era antes, pero digamos que la mejoría requiere tiempo, ¿sí? Por eso decimos que un proceso también, y aquí los muchachos me van a odiar, las muchachas, mientras más largo el tiempo es mejor. ¿Por qué? Porque además de
todo lo que se adquiere de herramientas ah, eh, a nivel de un proceso de pensamiento diferente, del trabajo de defectos, del manejo emocional, de el proceso de medio camino y de muchísimas cosas más de autoconocimiento de la enfermedad y conciencia de, requiere tiempo también el, ¿cómo decirlo? La recuperación del cerebro, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, aquí les voy a leer un poquito. La base biológica de la adicción ayuda a explicar por qué las personas necesitan mucho más que buenas intenciones o fuerza de voluntad para romper con ellas. ¿Sí? Va más allá de eso. Sí, vamos entendiendo un poquito más. Dice que una idea común y equivocada es que la adicción es una elección o un problema moral. Aquí se repite un poquito de lo que les había mencionado anteriormente, que lo único que necesita es dejar de consumir. Sí, de hecho es lo mismo. De hecho, el cerebro cambia con la adicción y necesita mucho más trabajo para lograr que vuelva a su estado normal. Cuanto más alcohol o drogas se haya consumido, más se verá afectado el cerebro. Aquí ya para ir un poquito más rápido, estas son las áreas del cerebro que se miran afectadas por el consumo de sustancias y aquí subrayo el área de placer y la recompensa. Recuerden, ellos se acostumbran al placer inmediato. Por eso, si nos damos cuenta que sabemos que el consumo es consumo, placer inmediato, ¿verdad? Los que conocen un poquito más de la enfermedad saben que ellos consumen y viene una sensación placentera por una liberación de dopamina exagerada en el cerebro. Ellos se acostumbran a eso. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes ya se empiezan a dar cuenta que a veces, no sé, mm, se desesperan ellos cuando las cosas no se dan tan rápido como ellos quieren. La pareja que querían no les hizo caso en el momento que ellos querían, que si ellos pidieron unos cigarros y no se los llevaron rápido, que si el proceso no es cortito, que si pidió una cobija y no se la llevaron, no sé si me ocurren así como ejemplos súper básicos y genera frustración. ¿Por qué? Porque ellos ya se acostumbraron al placer inmediato. Entonces, ¿qué va a llevar a esa recuperación? Que se den cuenta que las cosas no son así, el tiempo, ¿sí? Eh, Aquí dice, no, la corteza prefrontal, la amígdala extendida y los ganglios basales no son áreas afectadas por el consumo de sustancias. Circuitos, la adicción también puede sobrecargar los circuitos emocionales que activan la sensación de peligro, lo que provoca sensación de ansiedad y estrés. Eh, Esta parte que está aquí señalada con color naranja eh, es la parte frontal y esta zona es conocida justamente porque es la más afectada por el consumo de sustancias y aquí es donde se toman las decisiones. Es una parte de nuestro cerebro encargada de la toma de decisiones. Entonces, pues ya después de mucho tiempo, en ese momento en el que la persona está como con... Ah, de hecho, hace rato me lo decía una de las personas que está aquí. Es que mi familia me dice, ¿por qué no puedes nada más decir no? Mm, pues estamos hablando de que precisamente eso, ¿no? Pues el decir no también es el llevarme como a pensar, el tomar decisiones y las consecuencias, y va a pasar esto y esto y esto. Se afecta. El consumo daña esa parte. Por eso no es tan sencillo decir no. ¿Ok? Mm, aquí pues, en NIDA nos dice, ¿no? Que estudios que se han hecho muestran una menor actividad en la corteza dental, ¿no? Aquí dice, incluso si se dan cuenta que el precio que deben pagar por consumir es extremadamente alto y de que podrían perder la custodia de sus hijos, terminar en la cárcel, perder muchísimas cosas, aún así consumen. Si vamos entendiendo por qué siguen consumiendo y nosotros no lo podemos entender, entonces esto significará que nunca va a poderse mantener sin consumir, ¿no? A mí se me viene a la mente esa pregunta, yo misma la generé, yo dije,
que se me hace que con esto que le estoy diciendo a la familia, ellos van a pensar, ¿qué? Entonces me está diciendo la psicóloga que mi familiar ya nunca se puede recuperar, ¿o qué? Porque tiene una enfermedad y porque su cerebro ya está afectado. No, no, precisamente por eso también les voy mencionando, ¿no? El trabajo de ustedes, el trabajo de nosotros, el famoso tiempo, eh, el trabajo que hace esa personita, esa neuroplasticidad cerebral que se va a ir acomodando con el tiempo, el requerimiento de todas estas herramientas, ustedes y ellos, es lo que va a lograr que esa persona se mantenga sin consumir. Ahorita ya está sin consumir, ¿no? Ahorita ya está en abstinencia, ¿no? Y esperemos que muchos en sobriedad, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Claro que sí se puede a pesar de todo esto, pero es un proceso que no es tan rápido como nos gustaría, ¿no? Sobre todo a ellos y a ustedes quizás también. Eh, ok, aquí ya me voy a cambiar un poquito. De, pues el tema en general es el mismo, pero como que otra área. ¿Cómo me comunico con mi familiar sin pelear? ¿No? A veces es una pregunta que nos podemos hacer y no hay una receta para esto, pero sí como que les voy a dar poquitas estrategias. Obviamente este tema es más profundo, eh, igual es un tema que podríamos hacer sobre la comunicación. Y no la comunicación asertiva, sino un tema muchísimo más profundo sobre la comunicación con nuestro familiar. Pero así como que breves sugerencias. ¿Cómo me comunico con mi familia sin yo pelear? Si yo como familiar pelear, no esa persona. Yo mamá, yo hija, yo esposa, yo hermano, yo papá, resuelve primero tus propios problemas, tus dolores, tus miedos, tus problemas de pareja, tu estrés, tus presiones del trabajo. Si tú estás tranquilo o tranquila, es muchísimo más probable que ante una situación, problema, tengas mayor serenidad para resolverla sin exaltarte. Primero, entonces, resuelve tus propios problemas, ¿sí? Otro de los puntos, sugerencias, hay que tener bien claro el mensaje que le queremos transmitir, ¿no? A esa persona. Enojados decimos, estoy enojados porque algo no me gusta, no me parece. Tengo que tener yo bien claro qué es lo que quiero transmitirle, ¿sí? Eh, cuando intentamos controlar y no lo logramos, nos molestamos. Entonces, hay que evitar el control y hay que hablar de la conveniencia de que algo se haga de determinada manera, ¿no? Llegar a acuerdos. Hay que poner límites claros y precisos. Eh, para que tú te comuniques con tu familiar, tú tienes que estar tranquilo, tranquilo. Trabaja en eso. Y dice aquí, conviértete en una mamá, un papá, una pareja, un hermano, o sea, tú que nos estás escuchando, que promueve una comunicación asertiva y no controladora, persecutoria. Ese trabajo solamente lo tienes que hacer tú. Para que tú no pelees con tu familiar o que no lleguen esas discusiones en las que a veces llegan, tú eres el que tiene que trabajar en estar tranquilo o tranquila. ¿Podré volver a confiar en mi familiar? Podría cambiar la pregunta así, ¿no? ¿O cómo volver a confiar en él? Tiempo, ¿no? Aquí la respuesta es la misma, tiempo. Tiempo, las acciones que nosotros vayamos viendo en esa persona. Esa persona no tiene nada que demostrarnos a nosotros, ¿eh? Esa personita que está en tratamiento. Pero sí, eh, acciones que vayamos viendo nos van a ir ayudando a poder volver a confiar. No vamos a confiar en lo que nos dice, sino en lo que hace, ¿sí? Y una parte que
que me gusta mucho, que es el tercer paso, tanto para ellos como para nosotros, como ustedes como familia. No confíes en él, confía en Dios. No confíes en las personas, ¿no? Que si confía en Dios y el tercer paso de eso nos habla. ¿No? Si no saben de qué les hablo, pues me gustaría que se den la oportunidad de leerlo y, y eso puede ayudar mucho con la cuestión de la confianza y con la emoción del miedo. Cuando yo vea tu cambio sostenido en conductas, pues poder confiar en ti, ¿no? Cuando vea tu proceso. Y, y es importante que tú como familiar estés acompañada en este proceso, eh, en momentos en los que sientas que no hay confianza, que te sientes con mucho temor, ahí está el grupo, ¿no? O a veces también estamos nosotros, puedes recurrir a nosotros para externarlo, ¿no? Para platicar cómo se siente. ¿Cómo puedo dejar de temer que él vuelva o ella vuelva a recaer? Que tú dejes de tener miedo. Esto suena como que bastante cruel o egoísta, no egoísta, más bien como duro. Depende de ti, ¿no? ¿Cómo puede dejar de temer que vuelva a recaer? No tiene que depender de lo que él o ella hace, ¿no? Trabaja en general con el miedo que te genera que consuma. Recuerda que quien lo tiene que trabajar eres tú. Trabaja con tus propios procesos de pensamiento, ¿no? O sea, nosotros empezamos a generar un chorro de cosas. Es que si recae, y si esto, y nos podemos hacer muchos escenarios catastróficos, eh, los cuales muchas veces no pasan, algunas otras veces sí. Entonces, trabaja, ¿no? Con todo eso que estás pensando. E igual, aquí aplica poner en práctica el tercer paso. Ah, de hecho, si no me equivoco, creo que por ahí está ese tema. Enrique Corral lo compartió hace unos meses y podemos ayudarnos de eso. Quienes no les tocó escucharlo, habló del tercer paso. Y pues recuerda que tu tranquilidad no puede depender de que si deja de consumir esa persona o no. Y, ok, me voy a cambiar. Me voy a empezar unas preguntitas. Aquí otra es, ¿lo meto en un tratamiento de adicciones? ¿Lo hago o no? Y cuando ya he estado, ¿lo hago o no lo hago? Ya no lo hago. ¿Qué hago? ¿No? La pregunta está como media rara, pero espero que generen ustedes algo. Pregúntate qué es menos malo, ¿no? ¿Qué es menos mal? ¿Que siga consumiendo allá afuera o que esté ahí? Darle la oportunidad que tome la decisión o el trabajo o llegue ese despertar espiritual que diga ya, pues tú decides si se le das la oportunidad afuera o dentro de una institución, ¿sí? ¿Cuál es menos mala, no? Y pues date la oportunidad de descansar. Descansas más si esa persona cuando está consumiendo otra vez, cuando está afuera o cuando está adentro, ¿ok? Y mm, aquí tengo, ya vamos a terminar. Eh, Tengo las preguntitas que los muchachos me fueron diciendo que les preguntan a ustedes y dije, bueno, a lo mejor alguna puedo compartirles yo aquí ya de mi mente, porque no puede decir que no. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Esa les voy a compartir. ¿Qué te hace falta? ¿No te interesa vivir en el que te hace falta? Esa misma persona me lo decía. Y yo le digo, ahorita al tiempo que tú tienes es una persona que ya tiene mucho tiempo. ¿Qué te hacía falta? Y me dice, nada que tenía que ver con el exterior. Eso que me hacía falta para que yo dejara de consumir estaba dentro de mí, yo lo tenía. Yo lo tenía que encontrar y en el tiempo lo he encontrado, ¿sí?
Entonces, eh, con esto, pues, eh, todo lo que ustedes hagan, claro que si ustedes hacen un trabajo, van a impactar de manera positiva a su familia, si hacen un trabajo como el que nosotros sugerimos, ¿no? Es un trabajo personal. Pero el mayor trabajo es el que hace esa persona eh, en ese tiempo, ¿sí? En todo ese tiempo de su proceso. Esa persona encontró la respuesta, ¿no? De que lo que le faltaba estaba dentro de él mismo. En que fallamos, porque lo haces. Si tuvieras fuerza de voluntad, dejarías. No te interesamos. Eso mismo también yo lo dije. No, no están pensando en ustedes cuando lo hacen. Y no es porque no les importe ustedes a ellos. ¿No te importa cómo nos sentimos? En el momento ni siquiera piensan en eso. Ya después sí. Y es cuando viene la culpa. Y es cuando es más doloroso seguir consumiendo para ellos. Ok, entonces aquí están las referencias que utilicé. Pues muchas más puse las principales, o sea, las páginas de donde saqué mi información. Aparte de de esto, mucho también es de la experiencia, ¿no? Del tiempo que he trabajado en adicciones. Lo que me ha dado respuesta a mi experiencia es también lo que les traje y complementé con estas referencias. Y termino ahí les comparto esa oración que a mí me gusta bastante. eh, y pues la leí hace poquito en un grupo de Alcohólicos Anónimos y me gusta, las comparto, pues si no la han leído, pues si no se la saben, para que la pongamos en práctica. Y gracias por su atención, por su tiempo. Pues espero que haya sido de crecimiento tanto para ustedes como para mí esta junta. ¿Habría alguna pregunta? Porque, sí, Hola, buenas noches. Voy a apagar el micrófono, Sara. ok. Lo bonito y pues aquí la psicóloga está lista ya sea por chat o de preferencia. No sé si hay preguntas, si hay una segunda y eh, Ok, ya pusiste mi. Ok, entonces, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, por mi parte es todo. O sea, a lo mejor puede haber dudas o preguntas y yo siempre en cada junta les digo, este trabajo es de aprendizaje toda la vida. A veces no voy a tener la respuesta en el momento, pero yo sí las investigo. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Mande? ¿No? Ok, bueno, entonces por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero que les digo que haya sido mucho crecimiento esta junta para todos y espero que nos veamos pronto. Espero que nos veamos pronto con otra junta este, de mucho crecimiento. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches para todos. ¿Listo?